Hola nuevamente. Hoy vamos a hablar de una entidad muy importante a la hora del tratamiento de nuestro paciente desnutrido. Se trata de la fisiopatología del síndrome de realimentación y la importancia de una alimentación cautelosa. Y de este síndrome iniciamos a hablar en la época de la posguerra, cuando los pacientes provenientes de los campos de concentración iniciaron el proceso de recuperación nutricional. ¿Qué objetivos tenemos para hoy? Entender la importancia del síndrome de realimentación en el manejo de nuestro paciente, aprender a detectar y a sospechar su presentación y desarrollar competencias para su tratamiento. ¿Y cuáles son los temas a tratar? Entonces vamos a ver de la definición, vamos a ver de la fisiopatología, vamos a ver de cómo hacer el diagnóstico y vamos a ver de cómo se puede hacer la prevención y el tratamiento. ¿Cómo vamos a definir entonces el síndrome de realimentación? Es una condición potencialmente fatal resultante de los cambios metabólicos que se pueden dar durante la recuperación nutricional y que son secundarios al cambio de los electrolitos corporales, productos de un desbalance hormonal que se sucede durante la transición de un estado catabólico, un paciente desnutrido, a una fase anabólica durante la realimentación. Y epidemiológicamente, ¿qué tan importante es este síndrome? Fíjense en estos datos. Hasta el 48% de los pacientes con desnutrición pueden hacer síndrome de alimentación. Hay muchos pacientes que tienen riesgo del síndrome, los niños desnutridos, los pacientes oncológicos, los pacientes críticos, los pacientes postquirúrgicos. De todos esos pacientes son los niños desnutridos los que tienen más riesgo y tienen 6 veces más riesgo que cualquier otro paciente de presentarlo. Y fíjense en este último dato. El niño con desnutrición que hace un síndrome de realimentación tiene 4 veces más riesgo de morir que aquel que no lo hace. Vamos a ver ahora entonces de la fisiopatología del síndrome de realimentación. Parece que hay luces acerca de cuál es el eje central o el eje productor del síndrome de realimentación, y ese es la hiperinsulinemia. Fijémonos aquí entonces cuál es la cascada fisiopatológica del síndrome. Recordemos, durante lo que vimos en la clase anterior de fisiopatología de la desnutrición, durante un estado de desnutrición, ¿qué pasa? El paciente fue sometido a glucogenólisis, gluconeogénesis y catabolismo proteico, y acuérdese que tenía un cambio en el balance hormonal con aumento de los niveles de glucagón y disminución de los niveles de insulina. Una vez el paciente se empiece a realimentar, va a cambiar desde un estado catabólico propio de la desnutrición a un estado anabólico. Ese cambio que lo produce, el pico de insulina. ¿Y el pico de insulina quién lo produce? El influjo de carbohidratos que le estamos dando al paciente cuando lo estamos realimentando. Ese influjo de insulina producido por el páncreas va a producir un aumento de la captación de glucosa, obviamente, aumento de las demandas de tiamina, captación de electrolitos como fósforo, magnesio y fosfato, aumento de la síntesis proteica y aumento de la síntesis de glucógeno, propio de lo que se llama la fase anabólica, y eso va a producir en últimas una hipocalemia, una hipomagnesemia, hipofosfatemia, deficiencia de vitamina, retención de sodio y agua, que es lo que llamamos el síndrome de realimentación. Miremos este cuadro donde se relacionan los trastornos electrolíticos con las manifestaciones clínicas a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, a nivel musculoesquelético, a nivel hematológico, a nivel gastrointestinal y a nivel neurológico. Fijémonos, quiero que nos fijemos especialmente en la hipofosfatemia, que es uno de los hallazgos claves y principales en el paciente con síndrome de alimentación. ¿Qué puede producir la hipofosfatemia? Manifestaciones cardíacas que van desde arritmia, alteraciones con disfunción miocárdica y choque cardiogénico e incluso hasta muerte súbita. ¿Qué puede producir a nivel respiratorio? Puede producir alteraciones de la función diafragmática y puede producir falla ventilatoria. Puede producir a nivel musculoesquelético debilidad muscular e incluso rabdomiolisis. Fíjense que a nivel hematológico puede ser responsable de una anemia hemolítica o de una trombocitopenia. Y al nivel neurológico puede producir alteraciones del estado de conciencia, incluso hasta convulsiones. Entonces, ustedes van a ver en detalle cuando puedan examinar la lectura previa cómo las alteraciones electrolíticas se relacionan con las manifestaciones clínicas de la enfermedad. ¿Cómo entonces podemos hacer el diagnóstico de la presentación de este síndrome? Primero, y muy importante,
debemos hacer una distinción entre síndrome de realimentación, manifiesto e inminente. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno puede tener el inicio de un síndrome de realimentación simplemente por alteraciones electrolíticas sin que aún hayamos podido evidenciar las manifestaciones clínicas. Es por eso que la recomendación es que si obviamente tenemos posibilidad, debemos monitorizar los electrolitos desde el ingreso y cada 48 a 72 horas durante la primera semana de la fase de transición, que es donde, como recordamos, el síndrome de alimentación se puede presentar. Y debemos estar atentos entonces a los hallazgos clínicos. ¿A cuáles hallazgos clínicos? Primero, un compromiso hemodinámico o respiratorio no acorde con el cuadro actual. Tenían un paciente estable, de pronto un niño con una enfermedad diabética aguda que ya iba mejor y empieza a ser un compromiso hemodinámico o respiratorio que no nos podemos explicar. Eso puede ser la presentación de un síndrome de alimentación. Empieza el paciente con signos de falla cardíaca. No tenemos una explicación clara, un niño con una enfermedad diabética aguda y empieza con hipotensión o con ritmo de galope o incluso pueden hacer un edema pulmonar cardiogénico. ¿Cómo nos podemos explicar eso? Por un síndrome de alimentación. Empiezan con debilidad muscular y decimos entonces que es solamente por la desnutrición. No, la debilidad muscular puede ser una manifestación. ¿Qué más puede presentar nuestro paciente? Alteración del estado de conciencia o convulsiones. Acuérdese, por ejemplo, la sola irritabilidad no explicada de un niño o que empieza a tornarse somnoliento, estuporoso o que presenta una convulsión durante la hospitalización y que no tenemos una explicación clara para ello. Empiezan con síntomas vagos como náuseas, vómitos, una diarrea que no existía o estreñimiento, un pico de hiperglicemia o picos de hiperglicemia que no puedan ser explicados y la aparición durante el curso de una trombocitopenia o de una anemia hemolítica. ¿Qué podemos entonces hacer para el tratamiento de estos pacientes? Primero, de ser posible, corregirle el déficit de electrolitos antes de iniciar el soporte nutricional y es aquí donde quiero llamar la atención acerca del uso de las fórmulas terapéuticas propuestas por el elemento, ya que son ellas las que nos aseguran una suplencia suficiente de electrolitos necesarios para estos pacientes, como son fósforo, magnesio, potasio e incluso suplencia de tiamina, cosa que no nos garantizan otras fórmulas infantiles. Y debemos hacer especial énfasis en el inicio de una alimentación lenta, progresiva y cautelosa con aportes calóricos graduales. Los dejo con esta imagen del Museo del Campo de Concentración de Auschwitz.